Amós era un hombre sencillo, dedicado al pastoreo y cultivo de sicómoros en la pequeña aldea de Tecoa, situada al sur de Jerusalén. No era sacerdote ni pertenecía a un linaje profético. Su vida estuvo marcada por la tranquila rutina de un pastor, cuidando sus ovejas y trabajando duro para mantener a su familia. No tenía aspiraciones de grandeza, ni se veía como alguien destinado a lograr hazañas extraordinarias. Tecoa, una región rural y relativamente aislada, fue donde Amós encontró paz y significado, lejos de los centros de poder e influencia. Sin embargo, esta vida pacífica se vio interrumpida abruptamente cuando Amós recibió un llamado divino que transformaría su existencia para siempre. Dios lo eligió, no por su posición social o formación teológica, sino por su corazón humilde y obediente. Hasta entonces conocido solo como pastor y recolector de sicómoros, Amós se transformaría en profeta, encargado de traer un mensaje de advertencia y juicio al reino de Israel. El llamado divino llegó en un momento crítico de la historia de Israel, bajo el reinado de Jeroboam II. El reino estaba viviendo un periodo de prosperidad material sin precedentes, con sus fronteras expandiéndose y la riqueza fluyendo hacia las ciudades, creando una falsa sensación de seguridad y éxito. Sin embargo, esta prosperidad vino acompañada de un profundo declive moral y espiritual. La justicia estaba corrompida, los pobres estaban oprimidos y el culto a Dios se había convertido en un ritual vacío, carente de sinceridad y verdadera devoción. Fue en este contexto que Dios llamó a Amós a dejar su vida tranquila en Tecoa e ir a Israel a profetizar contra la injusticia y la corrupción que se estaban apoderando de la sociedad. Amós no se consideraba un profeta profesional ni formaba parte de una escuela profética. Él mismo afirmó que no era profeta ni hijo de profeta, sino que había sido llamado directamente por Dios para esta misión. Él dijo: «El Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel». Amós 7:15. Estas palabras reflejan la profundidad del llamado de Amós, un llamado que él no buscó, sino que aceptó con temor y reverencia. Al recibir esta comisión divina, Amós dejó atrás la seguridad de su vida en Tecoa y viajó al reino de Israel, sabiendo que su mensaje no sería bien recibido. Fue enviado a una nación que, a pesar de la prosperidad material, estaba espiritualmente en bancarrota. El coraje de Amós al obedecer al llamado de Dios, aun sabiendo las dificultades que afrontaría, es prueba de su fe inquebrantable y de su confianza en la justicia divina. La misión de Amós era clara. Debía proclamar el juicio inminente de Dios sobre Israel por sus iniquidades. Él no fue llamado a agradar a los poderosos, ni a ofrecer palabras de consuelo a quienes vivían en pecado. Más bien, Amós fue enviado para ser una voz de verdad, denunciando la opresión de los pobres, la corrupción de los líderes y la hipocresía en la adoración que se había vuelto común en Israel. Se convirtió en el portavoz de Dios en un tiempo de gran oscuridad espiritual, advirtiendo al pueblo que el día del juicio estaba cerca y que el arrepentimiento era la única esperanza de evitar la catástrofe. El llamado divino de Amós nos recuerda que Dios a menudo elige a los menos propensos a llevar a cabo sus obras. Amós, un simple pastor, se transformó en un poderoso profeta cuyo mensaje resonaría a través de los siglos. Su vida es un testimonio de que la verdadera grandeza no reside en las apariencias externas ni en las posiciones de poder, sino en la voluntad de obedecer a Dios y decir la verdad sin importar las dificultades. El mensaje central de Amós, ya en Israel, estaba profundamente arraigado en la justicia social y la rectitud, dos virtudes que él consideraba inseparables de la verdadera adoración a Dios. En sus profecías, Amós denunció enérgicamente las desigualdades que dominaban la sociedad israelí. Observó cómo los ricos y poderosos explotaban a los pobres, acumulando riqueza a expensas de los menos afortunados. Para él, la prosperidad de Israel no estaba compartida equitativamente, sino que estaba concentrada en manos de unos pocos. Esta desigualdad, según Amós, era un reflejo directo de la decadencia moral y espiritual del pueblo, que se había alejado de los mandamientos de Dios.
Amós no se anduvo con rodeos al condenar a los ricos que oprimían a los pobres y a los poderosos que corrompían la justicia. Advirtió que la verdadera adoración a Dios no puede separarse de la práctica de la justicia. Aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia en los tribunales. Amós 5:15. Este versículo encapsula el corazón del mensaje de Amós, donde deja claro que Dios requiere más que sacrificios y rituales religiosos. Quiere ver justicia en las acciones cotidianas. Amós denunció a quienes asistían a los templos, pero ignoraban las necesidades de los oprimidos, mostrando que la verdadera espiritualidad debe expresarse a través de la compasión y la justicia. La indignación de Amós ante las injusticias de su tiempo estaba acompañada de una profunda convicción de que Dios no toleraría la corrupción indefinidamente. Él predicó que el juicio divino estaba a punto de caer sobre Israel si el pueblo no se arrepentía y cambiaba su comportamiento. Amós usó imágenes poderosas para describir la inminencia de este juicio, comparándolo con un león rugiente o un fuego consumidor. El león rugió, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Amós 3:8. Esta declaración refleja la urgencia de su mensaje. El momento de actuar era ahora, antes de que fuera demasiado tarde. El mensaje de Amós estaba dirigido particularmente a los líderes de Israel, aquellos que tenían el poder de cambiar las cosas, pero que en cambio perpetuaban la injusticia. Criticó duramente a los jueces corruptos, a los comerciantes deshonestos y a los líderes religiosos que hacían la vista gorda ante las injusticias que les rodeaban. Amós se convirtió en la voz de los que no tienen voz, clamando por justicia en nombre de los oprimidos. Su mensaje fue un llamado a Israel a reconciliarse con Dios a través de la práctica de la justicia y la rectitud, porque sin esto, todos los rituales religiosos serían en vano. A pesar de la dureza de sus palabras, Amós ofreció esperanza. Si el pueblo se arrepentía y volvía a la justicia, Dios los perdonaría y restauraría la nación. Su mensaje es un poderoso recordatorio de que para Dios, la justicia social no es una opción, sino un requisito. El libro de Amós nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y considerar cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. El verdadero culto a Dios, según Amós, debe vivirse a través de acciones que promuevan la justicia y la rectitud, haciendo del mundo un reflejo más fiel de la voluntad divina. Las visiones que Amós recibió de Dios fueron impactantes y cargadas de simbolismo, sirviendo como poderosas advertencias para el pueblo de Israel. Una de las más impactantes fue la visión de la plomada. Esta visión ocurrió en un momento en que Dios estaba revelando al profeta el estado de Israel, una nación que, aunque materialmente próspera, era espiritualmente corrupta y moralmente decadente. Amós, que ya había pronunciado varias profecías de advertencia y juicio, recibió esta visión como confirmación del juicio inminente que Dios traería sobre el pueblo. En la visión, Amós vio al Señor de pie, sosteniendo una plomada, una herramienta utilizada para medir la rectitud y alineación de una pared. El uso de la plomada en la visión fue profundamente simbólico. Así como se utiliza una plomada para comprobar la rectitud de una pared, Dios estaba midiendo la justicia del pueblo de Israel. Entonces Dios le preguntó a Amós qué veía, y el profeta respondió que veía una plomada. La respuesta divina a esta visión fue solemne y severa. He aquí que yo pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel, y nunca más pasaré por encima de ellos. Amós 7:8. Esta declaración indicaba que Dios estaba usando la plomada como metáfora para evaluar la integridad espiritual de Israel, y el resultado de esta medición no fue favorable. La nación, que debería haber seguido los preceptos divinos, se había desviado gravemente. El muro, que representaba al pueblo de Israel, estaba desalineado, lo que significaba que no podría resistir el juicio venidero. La visión de la plomada indicó que el tiempo de la paciencia divina había llegado a su fin. Hasta entonces, Dios había dado tiempo a Israel para arrepentirse y corregir sus caminos. Sin embargo, con la plomada en la mano, Dios declaró que se había hecho la evaluación final y que Israel había fracasado.
La nación, representada por el muro, estaba torcida y a punto de derrumbarse. No habría más aplazamientos. La sentencia quedó firme y sería definitiva. Esta visión también tuvo implicaciones personales para Amós. Como profeta, fue el mensajero encargado de comunicar esta dura realidad al pueblo de Israel. La visión de la plomada, con su claridad y sencillez, reforzó la misión de Amós de proclamar la verdad, sin importar lo difícil que fuera. Fue llamado a anunciar que el juicio de Dios era inevitable, porque la injusticia y la corrupción se habían arraigado profundamente en la sociedad israelita. Otra visión poderosa de Amós fue la de la canasta de fruta madura. En esta visión, Dios le mostró al profeta una canasta llena de fruta madura y le preguntó qué veía. Amós simplemente respondió que vio una canasta de fruta madura. La imagen de una fruta madura evoca una sensación de plenitud, de algo que ha alcanzado su punto máximo de desarrollo. Sin embargo, también existe la connotación de que estos frutos, por estar maduros, están a punto de deteriorarse y pudrirse. Simbolizan algo que está a punto de llegar al final de su ciclo, pasando de la etapa de madurez a la de decadencia. La respuesta de Dios a la visión fue directa y significativa. Ha llegado el fin de mi pueblo Israel. Nunca más pasaré por él. Amós 8:2. Esta declaración marcó el fin de la paciencia de Dios con Israel. Justo cuando la fruta en la canasta estaba a punto de pudrirse, el pueblo de Israel había llegado al límite de su maldad, y el tiempo para el arrepentimiento se estaba acabando. La visión de la canasta de fruta madura indicó que Israel estaba maduro para el juicio y que había llegado el tiempo de la intervención divina. La metáfora de la canasta de fruta madura expresaba la idea de que, a pesar de la aparente prosperidad y seguridad, Israel estaba espiritualmente podrido. Las frutas, que a primera vista podrían parecer buenas, en realidad estaban en una etapa en la que se deteriorarían rápidamente. De la misma manera, Israel, que había acumulado riqueza y poder, estaba a punto de enfrentarse a la ruina debido a su corrupción moral y espiritual. La visión reveló que la nación no tenía más tiempo que perder. El juicio de Dios estaba a punto de derramarse y no habría más perdón ni postergación. La visión de la cesta de fruta madura también reflejaba la inevitabilidad del juicio divino. Así como la fruta madura inevitablemente se pudre, Israel enfrentaría las consecuencias de sus pecados. Dios le estaba mostrando a Amós que el tiempo de las advertencias y la misericordia había terminado. El destino de Israel estaba sellado. La nación sería recogida como una fruta que ha llegado al final de su maduración, lista para ser desechada. Como profeta, Amós recibió la tarea de transmitir esta terrible verdad al pueblo. Su misión era informar a Israel de que el juicio de Dios era inminente e inevitable. La visión de la cesta de fruta madura no dejaba lugar a interpretaciones optimistas ni a esperanzas de postergación. Fue un mensaje claro y directo de que el tiempo de Israel había terminado y que el juicio estaba a la puerta. Amós también usó alegorías y metáforas en sus mensajes para comunicar verdades espirituales profundas. Comparó la inminente destrucción de Israel con un terremoto, un acontecimiento que todos en Israel entendieron como devastador e incontrolable. Esta comparación sirvió para ilustrar la inevitabilidad y magnitud del juicio divino. Amós no se limitó a hablar de desastres naturales, sino que utilizó estas imágenes para expresar el caos que seguiría a la caída de Israel. El lenguaje vívido y las alegorías que empleó fueron diseñados para sacar a la gente de su complacencia y hacerles reflexionar sobre sus vidas y sus elecciones. La historia del Día del Señor en la profecía de Amós es uno de los mensajes más poderosos y aterradores que entregó al pueblo de Israel. Para el pueblo, el Día del Señor estaba generalmente asociado con un momento de gran victoria y liberación, un momento en el que Dios intervendría decisivamente en favor de Israel, destruyendo a sus enemigos y estableciendo la justicia divina. Fue visto como un día de triunfo, cuando los enemigos de Israel serían sometidos y la nación exaltada. Sin embargo, Amós subvirtió dramáticamente esta expectativa, revelando al pueblo que el día del Señor no sería un tiempo de luz y salvación para Israel, sino un día de oscuridad y juicio. El profeta, conocido por sus duras críticas a la injusticia y la corrupción,
declaró que ese día no traería redención, como el pueblo había esperado, sino más bien destrucción y calamidad. ¡Ay de vosotros que deseáis el día del Señor! ¿Para qué deseas el día del Señor? Ese día será de tinieblas y no de luz. Amós 5:18. Con estas palabras, Amós advirtió que el día del Señor sería un tiempo de gran angustia, un cambio total de las expectativas populares. Amós describió el día del Señor como un evento apocalíptico, marcado por la oscuridad y el terror. Pintó un panorama sombrío, del que no habría escapatoria ni refugio. La falsa sensación de seguridad que sentía el pueblo de Israel, sostenida por su prosperidad material y sus alianzas políticas, quedaría completamente desmantelada. Amós empleó imágenes vívidas para ilustrar la magnitud del desastre que se avecinaba, comparándolo con un hombre que huye de un león y se encuentra con un oso, o con un hombre que entra en su casa y al poner la mano en la pared es mordido por una serpiente. Amós 5:19. Esta descripción simbolizaba la inevitabilidad del juicio y la ausencia de cualquier lugar seguro. El día del Señor sería un tiempo de revelación y justicia, donde quedarían expuestas las verdaderas condiciones espirituales del pueblo de Israel. Amós también señaló que Dios no estaba impresionado con los sacrificios y rituales realizados por el pueblo. Estos actos eran vacíos e hipócritas, ya que no reflejaban una verdadera devoción ni una práctica de justicia social. Aborrezco y desprecio vuestras fiestas, y no me deleito en vuestras asambleas solemnes. Amós 5:21. A través de Amós, Dios rechazó los rituales religiosos practicados por el pueblo, mostrando que el día del Señor sería un tiempo de juicio para aquellos que descuidaran la justicia y la rectitud en sus vidas. Amós también dejó claro que este día no se limitaba a Israel, sino que tendría implicaciones para todas las naciones. El juicio de Dios afectaría a todas las personas, demostrando que su justicia no tiene límites. Esta comprensión amplió el mensaje de Amós, reforzando la idea de que Dios es el juez de toda la tierra, no solo de Israel. En su predicación, Amós enfatizó que el día del Señor era un llamado al arrepentimiento. Instó al pueblo a buscar a Dios con todo su corazón y a corregir sus caminos antes de que fuera demasiado tarde. Para Amós, el día del Señor no era solo una profecía de gracia, sino también una advertencia de que todavía había una oportunidad de cambio, de volver a Dios y evitar el desastre. Sin embargo, su mensaje también fue claro: sin un verdadero arrepentimiento, el juicio sería inevitable. Las profecías de Amós no se limitaron al reino de Israel. Por el contrario, también pronunció juicios contra naciones vecinas como Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Cada una de estas naciones fue acusada de cometer atrocidades que violaban las leyes morales y humanas, como la violencia extrema, la traición, la crueldad gratuita y la opresión de los débiles. A través de estas profecías, Amós demostró que la justicia de Dios no se limitaba a Israel, sino que era universal, y todas las naciones serían juzgadas por sus acciones. Amós comenzó sus profecías contra las naciones vecinas, empezando por Damasco, la capital de Siria, condenándola por su brutalidad en los conflictos con Galaad. Acusó a los sirios de trillar Galaad con listones de hierro, una imagen que simboliza la extrema violencia e inhumanidad de sus acciones. Gaza, uno de los principales centros filisteos, fue condenada por capturar pueblos enteros y venderlos como esclavos. La codicia y la falta de compasión detrás de estos actos fueron severamente criticadas por Amós, quien declaró que el fuego del juicio de Dios destruiría los muros y palacios de estas ciudades. Tiro, una ciudad-estado famosa por su riqueza y comercio, también fue denunciada por Amós. Aunque Tiro tenía un pacto de larga data con Israel, rompió ese pacto al entregar a toda una comunidad de refugiados al cautiverio, un acto de traición que Dios no dejaría impune. Amós profetizó que la destrucción caería sobre Tiro como consecuencia de su traición, mostrando que Dios valora la fidelidad y la justicia por encima de los intereses económicos y políticos. El mensaje de Amós a Tiro reforzó la idea de que las alianzas deben basarse en principios morales sólidos, no en conveniencias temporales. Edom, Amón y Moab
Otras naciones vecinas de Israel también fueron el blanco de las profecías de Amós. Edom fue condenado por su persistente y violenta enemistad contra Israel, mientras que Amón fue acusado de atrocidades cometidas contra mujeres embarazadas durante la guerra, buscando expandir su territorio a cualquier costo. Moab fue condenado por deshonrar a los muertos al quemar los huesos del rey de Edom. Estos actos brutales e inhumanos, que violaban no solo las leyes de Dios, sino también las normas básicas de la decencia humana, eran inaceptables para el Señor, quien anunció que estas naciones enfrentarían su juicio divino. Así, la misión de Amós estuvo marcada por un intenso rechazo y persecución. Amós enfrentó una fuerte resistencia, tanto de los líderes religiosos como del propio pueblo de Israel, como profeta que se atrevió a denunciar la injusticia y la corrupción. Sus palabras, llenas de verdad divina, representaban una amenaza directa a los intereses de los poderosos, que prefirieron silenciar al profeta antes que escuchar sus duras advertencias. Amós no era un profeta popular. Su mensaje sacudió la falsa paz en la que muchos se refugiaban, exponiendo las profundas heridas de la sociedad israelí. Uno de los episodios más emblemáticos del rechazo que enfrentó Amós fue el enfrentamiento con Amasías, el sacerdote de Betel, quien intentó expulsarlo de Israel. Amasías, como sacerdote de Betel, ocupaba un puesto de gran influencia y responsabilidad, siendo el encargado de mantener el culto en el santuario real, un lugar de importancia política durante el reinado de Jeroboam I. Estaba comprometido con el sistema de la época, y cualquier amenaza a la estabilidad religiosa y política de Betel era vista como una amenaza al reino mismo. Cuando Amós comenzó a predicar sus mensajes de catástrofe, anunciando que el rey Jeroboam moriría a espada y que Israel sería llevado al exilio, Amasías consideró estas palabras una amenaza directa al orden establecido. Perturbado por las profecías de Amós, Amasías decidió tomar medidas para silenciarlo. Envió un mensaje al rey Jeroboam I, acusando a Amós de conspiración y afirmando que sus palabras estaban minando la moral y la seguridad del reino. Amasías afirmó que las profecías de Amós representaban una amenaza para la autoridad del rey y el bienestar de la nación. Además, se enfrentó personalmente a Amós, tratando de expulsarlo de Betel, diciéndole: «Ve, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí, pero en Betel no profetizarás más, porque es santuario del rey y templo del reino». Amós 7:12-13. Con estas palabras, Amasías trató de desacreditar a Amós, insinuando que debía profetizar solo en Judá, su tierra natal, donde podría ganarse la vida sin interferir en los asuntos de Israel. Para Amasías, Amós era visto como un intruso, un extranjero sin autoridad para hablar en Betel, y trató de retratar al profeta como un oportunista que profetizaba para beneficio personal. Sin embargo, Amós no se dejó intimidar por el intento de Amasías de silenciarlo. Su respuesta fue firme y directa, dejando claro que no era profeta por elección ni estaba allí por ambición personal. Amós respondió: «Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y recolector de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Amós 7:14-15. Con estas palabras, Amós reafirmó que su misión era divina, no algo que él había elegido o buscado. Él estaba en Betel en obediencia al llamado de Dios, y no se dejaría intimidar por Amasías, ni por ninguna otra autoridad humana. Entonces Amós profetizó contra Amasías, prediciendo que su esposa se convertiría en una prostituta en la ciudad, sus hijos e hijas serían asesinados a espada, sus tierras serían divididas, y él mismo moriría en una tierra inmunda, lejos de Israel. Esta profecía representó una sentencia devastadora para Amasías, quien, al intentar silenciar al profeta, terminó atrayendo el juicio divino sobre él y su familia. El enfrentamiento entre Amós y Amasías revela el poder y la autoridad de la palabra profética, que, incluso frente a la oposición de las autoridades establecidas, no puede ser silenciada. Amós representó la voz de Dios en una nación corrupta, y su fidelidad al llamado divino lo llevó a confrontar directamente
a aquellos comprometidos a preservar un sistema injusto y opresivo. Incluso después de responder con firmeza a Amasías, Amós continuó su misión profética sin inmutarse. Amós, decidido a llevar a cabo el claro mensaje que Dios le había dado, no se dejó disuadir por la amenaza de expulsión ni por la acusación de conspiración. Su obediencia al llamado divino fue firme y permaneció fiel hasta el final. Aunque las Escrituras no proporcionan muchos detalles sobre el cumplimiento de las profecías que rodearon la muerte del sacerdote, la historia y la tradición sugieren que Amasías, como muchos que se opusieron a la voluntad divina, probablemente sufrió las consecuencias de su resistencia al mensaje profético. El reino de Israel bajo el reinado de Jeroboam I continuó experimentando prosperidad material durante algún tiempo, pero, como había predicho Amós, esta prosperidad fue seguida por un período de decadencia y desastre. Poco después del ministerio de Amós, el reino fue conquistado por los asirios, y muchos israelitas fueron llevados al exilio, tal como había advertido el profeta. Si Amasías todavía hubiera estado vivo para presenciar el cumplimiento de estas profecías, habría visto la devastación de Israel y la caída de Betel, el santuario donde servía, como parte del juicio de Dios sobre la nación. A pesar de las severas profecías de juicio que Amós proclamó contra Israel, su mensaje no fue de desesperación total. Al final de su libro encontramos una nota de esperanza y restauración que revela el carácter misericordioso de Dios. Aunque Amós era conocido por sus duras advertencias, también trajo un mensaje de redención para aquellos que se volvían a Dios. Él profetizó que después del periodo de castigo, Dios restauraría el remanente fiel de Israel, trayendo renovación y bendición sobre el pueblo. Este remanente sería la semilla de una nueva nación, purificada y dedicada a vivir conforme a los principios de justicia y rectitud. Amós habló de un tiempo cuando Dios levantaría el tabernáculo caído de David. Amós 9:11, una referencia a la restauración de la dinastía davídica y, en última instancia, al advenimiento del Mesías. Este período de restauración se caracterizaría por una prosperidad abundante y una paz duradera, en marcado contraste con el caos y la destrucción predichos en profecías anteriores. Amós describió una escena de fertilidad y abundancia, donde las montañas destilarían vino dulce. Amós 9:13, y el pueblo de Israel, finalmente reconciliado con Dios, disfrutaría de seguridad y alegría en su propia tierra. Esta visión escatológica no solo ofrecía consuelo, sino también renovaba la esperanza de que Dios nunca abandonaría completamente a su pueblo. La promesa de restauración incluía no solo la reconstrucción física de Israel, sino también una profunda renovación espiritual. Amós profetizó que Dios plantaría a su pueblo en su tierra y que nunca más serían desarraigados de ella. Esta promesa apuntaba a un futuro en el que la relación entre Dios e Israel sería restaurada plena y permanentemente. La seguridad prometida por Amós no era solo material, sino también espiritual, garantizando que quienes permanecieran fieles a Dios vivirían en paz bajo su protección. La imagen de Israel como una nación renovada, firmemente arraigada en la justicia, reflejaba el deseo de Dios de restaurar no solo la tierra, sino también los corazones de su pueblo. El legado de Amós es uno de los más profundos y perdurables entre los profetas bíblicos. Aunque se le considera uno de los profetas menores, su mensaje de justicia social y rectitud moral resonó más allá de su tiempo y sigue siendo relevante hoy en día. Amós fue un pionero en destacar que la verdadera adoración a Dios no puede disociarse de la justicia hacia los demás. Su grito por la equidad y una sociedad justa todavía resuena como un llamado poderoso para todos los tiempos. Amós inspiró a muchos profetas que vinieron después de él, estableciéndose como una figura fundamental en el desarrollo de la literatura profética de Israel. Fue el primero en abordar directamente los problemas de la opresión, la corrupción y la desigualdad. Amós desafió la idea de que debido a que Israel era el pueblo elegido, estaba exento del juicio de Dios. Por el contrario, advirtió que el privilegio de ser elegido conllevaba una responsabilidad aún mayor. De todas las familias de la tierra,
solo a vosotros os he conocido. Por tanto, yo visitaré sobre vosotros todas vuestras iniquidades. Amós 3:2. Esta declaración revolucionaria sentó las bases para una comprensión más amplia de la justicia divina, que no tolera la hipocresía ni la injusticia. El impacto teológico y literario de Amós es evidente en la forma en que sus escritos influyeron en otros profetas. Su denuncia de la injusticia social se hizo eco de las palabras de Isaías, Miqueas y Jeremías, quienes también criticaron severamente las prácticas corruptas de sus contemporáneos. Amós abrió el camino para un nuevo enfoque profético, donde el énfasis en la moralidad y la ética social pasaron a ser centrales. Su visión de un Dios preocupado no solo por los sacrificios y los rituales, sino también por el trato que los seres humanos prestan entre sí, sigue siendo uno de los principios fundamentales de la fe bíblica. El mensaje de justicia social de Amós ha seguido resonando en los movimientos que luchan por los derechos humanos, la equidad y la justicia a lo largo de la historia. Líderes religiosos y civiles de diferentes épocas y culturas han citado sus palabras como inspiración en sus luchas por una sociedad más justa. Su famoso grito, «Corra el derecho como las aguas y la justicia como un arroyo inagotable», Amós 5:24, fue utilizado, por ejemplo, por Martin Luther King Jr. en su discurso «Tengo un sueño», destacando el alcance atemporal y universal del mensaje de Amós. Ahora que conocemos la historia de Amós y su enfrentamiento con Amasías, es imposible ignorar el impacto del coraje y la fidelidad del profeta. Él nos muestra que cuando somos llamados por Dios, no podemos darnos la vuelta ni dar marcha atrás, incluso si eso significa enfrentar la oposición de los poderosos. ¿Estás dispuesto a escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso si eso significa enfrentar desafíos y adversidades? O, como Amasías, se siente cómodo en su posición y se muestra reacio a aceptar la verdad que exige el cambio. La elección es tuya, pero recuerda que el juicio divino es seguro y la justicia de Dios prevalecerá. Si esta historia te conmovió y te desafió a reflexionar sobre tu propia vida y cómo has respondido al llamado de Dios, no la dejes pasar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo más sobre estas poderosas historias bíblicas. Después de todo, la verdadera sabiduría consiste en escuchar y obedecer la voz del Señor. Gracias por ver, abrazos y que Dios los bendiga.